Donde tú estás. Nosotros estamos. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Lo diferente para tus oídos. En esta semana del lunes 18 de agosto 2025 en GDS Radio Mar del Plata ya tenemos en línea a Ángel Orbea, licenciado en Psicología, psicoanalista, docente, coordinador del Centro de Día del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil. Sebastián Franchini te saluda, bienvenido a Contacto Directo. Hola Sebastián, un gusto estar comunicado con vos y con toda tu audiencia. Un placer, el gusto es mío y también de la audiencia. ¿Cómo estás, Ángel? Estás radicado en Tandil y también vinculado profesionalmente a esa ciudad, ¿no? Sí, ya hace 23 años que estoy. Que me soportan los tandilenses, vine de Buenos Aires, viví muchos años ahí, yo nací y me crié en La Pampa, soy del interior, de tierra adentro, me crié en el campo, después me vine para la ciudad y bueno, me gustó también la ciudad, pero me gusta el campo y por eso estoy en Tandil. Y trabajo acá, coordino el centro de día, estoy en el centro de atención de adicciones y soy en este momento presidente del Colegio de Psicólogos del Distrito 8, que es el distrito que abarca Olavarría, Rauch, Tapalqué, Azul, y tenemos la sede de nuestro distrito, no está en Tandil, sino en Azul. Así que viajo periódicamente a Azul y a La Plata por esta responsabilidad que tengo ahora. ¿Cuántos matriculados hay actualmente? Mira, en la provincia de Buenos Aires, los psicólogos somos el colectivo profesional con más matriculados. Tenemos 31.000 creo que hay psicólogos en toda la provincia. Y en el Distrito 8 tenemos 860, de los cuales 330, debe ser 40 ahora, están radicados en Tandil, que es la ciudad más grande del distrito nuestro. Y te cuento otro para tu audiencia, te comento otra cosa. Este año, ahora el 20 de agosto, van a cumplir 40 años, Sebastián, 40 años de la promulgación por la legislatura de la provincia de Buenos Aires de la ley de ejercicio profesional nuestro, la ley 10.506. Es la ley que rige la práctica de nuestra profesión. Que hace que, por ejemplo, los colegios tengan lo que se llama, la ley un poco lo decía así, después lo borraron, la función de policía. No me gusta eso, andar con la gorra, ¿viste? Pero nosotros tenemos que velar por el cuidado de la profesión, por ejemplo, con respecto a lo que se llama ejercicio ilegal de la psicología, que son prácticas que no están habilitadas, que no tienen fundamentos probados por institutos internacionales, científicos, académicos, etcétera. Por ejemplo, terapias de vidas pasadas, terapias biodecodificación, constelaciones familiares, que están organizadas hoy de una manera muy extensa a través de empresas y bueno, tenemos que y tenemos que muchos psicólogos practican, fíjate vos, ese tipo de disciplinas y bueno, estarían fuera de la ley. Es una cuestión. Mirá lo que me contás, ¿no? Sí, he escuchado mucho de esa gente y cómo se aboca a esas creencias, ¿no? Todo de las cuales yo personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Te voy a preguntar, ¿por qué elegiste ser psicólogo, Ángel? No, esa fue una elección. Te digo que fue una elección. Yo primero estudié y me recibí de Ciencias de la Comunicación, o sea, lo que sería periodismo. En esta época, en los años 70, en La Plata, se llamaba Ciencias de la Información. Se entendía información en el sentido periodístico y no como hoy, la informática. Y estuve un tiempo ejerciendo el periodismo, pero como estábamos en dictadura me tuve que esconder, me fui a La Pampa. Y bueno, dejé prácticamente el periodismo, pero esporádicamente escribo acá en los medios, en distintos lugares. Tengo un programa de radio, un programejo, le llamo yo, los días martes a las 7 de la tarde en una radio local, acá en Radio de la Compañía, que nos divertimos. Se llama Psicoanálisis en la radio. Nos divertimos mucho y hablamos de música. Y de psicoanálisis, con un pibe lo hago con dos, uno es el operador, le llamamos nuestro operador fetiche, el otro es un pibe, un adolescente que trabaja muy bien, incluso está ya decidido a estudiar locución, ya se anotó en el ISER,
Así que siempre, pero nunca profesionalmente, aunque tengo el título. Y después, tiempo después, empecé a estudiar, como yo había estudiado semiología, lingüística. En esa época la carrera de periodismo de La Plata era muy buena, te digo, con mucho más nivel de la que tiene ahora. Estoy hablando hace 50 años atrás, en 77, 78. Y entonces, en esa época empecé a estudiar en los grupos de estudio, porque la universidad estaba en la dictadura. Entonces prácticamente no se te pedían los documentos para entrar a la universidad, y te retaba el ejército con uniformados en todas las carreras. Mirá vos. Y además del ejército estaba lleno de servicios que en el barrio te cachaban, Entonces yo ahí empecé a estudiar la CAM sin ser psicólogo. Empecé después a trabajar haciendo talleres de escritura para personas con trastornos psiquiátricos en distintas instituciones, y bueno, después quería ya ejercer, y para ejercer tenés que recibirte de psicólogo, tenés que ser licenciado, tenés que tener un título de grado universitario. Incluso empecé con la docencia también, yo tenía un título profesional ya, licenciado en Ciencias de la Comunicación y la Información. Con ese título empecé a dar clases en la UBA y en el TBC. Y bueno, después entré en una cátedra en la carrera de psicología, hice la carrera de psicología muy rápido, di muchas materias libres y después ya empecé. A mí me gustó siempre trabajar en lo que se llama clínica dura, casos psiquiátricos graves. Bueno, y siempre mi práctica estuvo atravesada por esa impronta. He trabajado en el Borda, en la colonia de Opendorf, la colonia psiquiátrica, colonia Cabreta ahora. Así, en los Picios trabajé en la época de los manicomios. Después venía la ley de salud mental, bueno, fue cambiando todo, y bueno, todo, relativamente cambió, relativamente. Sí. Pero bueno, sí, decime. Sí, no, es muy interesante lo que contás, mirá, qué historia de vida, qué experiencia, ¿no? Estar en esos lugares, no debe ser fácil, ¿no? Y actualmente, bueno, ya lo dijimos en un principio del programa, los psicoanalistas, ¿no? Un psicólogo, ¿para qué sirve el psicoanálisis, Ángel? ¿Y por qué es tan recomendado hacerlo, acudir siempre a un profesional? Bueno, te cuento que la psicología es un campo de múltiples disciplinas. Una de ellas, quizás no diría la hegemónica, pero la más importante aquí en Argentina, no en otros lugares, es el psicoanálisis, freudiano, lacaniano. Los colegas, aquí en nuestro distrito, la mayoría de los colegas se interesan, practican, se forman y se psicoanalizan. ¿Para qué sirve un psicoanálisis? Para estar un poco mejor en la vida. Ahora, ¿cómo es que el psicoanálisis te hace estar mejor? Con suerte, digamos. En primer lugar, siempre y cuando la persona, el paciente, esté consciente a psicoanalizarse. E incluso eso significa muchas veces ir en contra de uno mismo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Correcto. Ir en contra de uno mismo. Y un poco atravesar todas las soluciones, por ejemplo, repetir siempre el mismo parámetro en cuanto a las elecciones de pareja, y uno está conforme con eso, y justamente lo que no tiene esa conformidad es lo que lo está afectando. O sea, el psicoanálisis elucida, aclara la condición por el cual uno hace ciertas y determinadas cosas a lo largo de su vida. Yo, por ejemplo, no te terminé de contestar. Vos me preguntaste por qué llegué a la psicología. Bueno, te voy a decir el motivo sintomático. Yo me crié en el campo, como te decía. En esa época, años 60, yo tenía que ir a la escuela en Charreta, en carro. 12 kilómetros hacíamos. 10 grados bajo cero, íbamos corriendo atrás del carro. En esa época los pibes teníamos pantalones cortos, ¿no? Tu audiencia, los más veteranos, se acordarán que hasta los 13, 14 años tenían unos pelos y un pantalón corto. Bueno, y ahí en la escuela había una maestra, no me olvido más, Marta Traverso se llamaba. Yo era zurdo, escribía con la izquierda, utilizaba la izquierda, y ella me obligó a escribir con la derecha y me ataba a la izquierda. ¿Te das cuenta? Sí. Durante casi un año. A mí otro pibe más. Y eso me creó un problema de aprendizaje, que se llama dislexia, que hoy está muy en boga.
Sí, una palabra muy utilizada Sí, actualmente. es un problema de lateralidad, ¿no? Es un problema simple, no te trastorna la vida, pero sutilmente te la trastorna. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, me decís, voy manejando, doblo a la derecha y apunto a la izquierda. Me confundo, mirá, yo he escrito mucho y leo muchísimo, pero sigo teniendo faltas de ortografía, la M con la N, la J con la G, por ejemplo, la B corta con la B, la S con la C. Por ejemplo, decisión. Yo es una palabra que siempre la escribo mal. Es increíble. Ahora, a la edad que tengo, que ya soy un tipo grande. Y un poco eso me creó un trastorno. Por supuesto que me creó un trastorno en la escuela. Yo fui muy mal alumno en la escuela primaria. Y terminé secundaria, repetí 2 años en la escuela de vago. Además, cuando vos tenés un problema te cuesta aprender, te haces vago, te haces bardo, ¿entendés? Empezás a hacer macana, a ser desobediente, me echaban, vos. Pero ¿qué pasa? Como todo trastorno, tiene su compensación. Yo muy rápidamente, como todo disléxico, adquirí una enorme capacidad de descifrar, de interpretar. Entonces leía mucho y escuchaba. Entonces era un muy buen interpretador. Empecé a leer desde muy chico y a entender y a discutir. Y bueno, después eso me llevó a interesarme. Yo tuve un despliegue de desarrollo intelectual, digamos, de lecturas y participar. Me interesé siempre por la filosofía y así llegué al psicoanálisis. Y te diría que yo entré al psicoanálisis, a la psicología y al psicoanálisis porque era un poco inútil con las manos, porque además la dislexia te crea, yo soy muy torpe con las manos, completamente torpe, yo no podría hacer nunca trabajo manual. Ahora sí, si vos martillo puedo arreglar una puerta, estoy pintando algunas cosas, pero me cuesta muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque la dislexia te crea trastornos de no sabes bien dónde, una torpeza. Uh-huh. Es muy común esto, ahora se trata, que hace un aprendizaje, se condiciona, se descondiciona ese aprendizaje, pero el tratamiento se hace de muy chico, a los 5 o 6 años, a los 7 o 8 años se hace. Ya de grande, la dislexia una vez que te instala, es imposible curar. Yo me he analizado muchos años, me he psicoanalizado, y no se me curó esto. No se me curó. Así que al psicoanálisis yo le tengo ese reproche, que no me curó la dislexia. Lo que yo practico a los disléxicos no los cura. Eso sí, los hace por ahí más serenos, más tranquilos, porque además una persona disléxica, como tiene ese problema, anda muy intranquilo, anda muy ansioso, agitado, ¿entendés? Muchas veces se diagnostica a los neurólogos por ahí, los pediatras, como ADD, como trastorno de desatención con hiperactividad, pero en realidad es dislexia, y les meten medicación, y ahí sí estamos jodidos. En esa época, cuando yo era chico, bueno, por supuesto me llevaron a psicólogos, y se diagnosticaba, tus oyentes seguramente se van a acordar, ¿te acuerdan? La tenia saginata. Si un pibe era bardo en 4º, 5º grado, en el primario, se lo diagnosticaba como que tenía parásitos. Entonces había que desparasitarte. Increíble. Sí, ¿Te acordás vos? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Era muy común, viste cómo va cambiando. Ahora es ADD, bueno, ahora TGD, trastorno del espectro de TEA, el trastorno del espectro autista. Cada época para los niños tiene una simbología especial para etiquetarlos. Eso no es una cuestión clínica, no es una cuestión de los niños, es una cuestión de los laboratorios, del mercado. ¿Entiendes? Que venden psicofármacos, que creen determinado tipo de asistencia. Es una cuestión de mercado. O sea, la infancia siempre ha estado expuesta a los mercados de la salud en términos psicológicos, ¿verdad? Los psicólogos psicoanalistas no trabajamos con... Yo derivo muchas veces a mis pacientes en el hospital, a psiquiatras, trabajamos juntos, claro que sí, pero cuando amerita, cuando hay una persona que está enajenada, está dentro de un delirio crónico, en un estado estuporoso, sí, claro, por una depresión que no puede salir, pero a un niño, a un pibe que esté inquieto, nada más que inquieto, y que por ahí rompe cosas, como era yo, medicarlo es la antesala de criminalizarlo. Te lo digo así, para que a tu audiencia le quede claro. Mira, justo tocaste ese tema, Ángel, yo te voy a preguntar, ¿por qué vos lo notarás en tus sesiones, ¿no? Con tantas entrevistas, tantos pacientes en tu larga, destacada trayectoria profesional? ¿Cómo es
resolver heridas no resueltas, digamos, cómo se trabaja en el paciente ese tema, ¿no? Resumímelo. Mira, muy simple. Hay que ver primero si la herida es una herida o es una huella ya cerrada de algo que ocurrió o que no ocurrió y espera que ocurra. ¿Se entiende? Entonces lo primero que hay que hacer es reducir lo traumático, no extenderlo. Porque la persona comúnmente hoy por hoy, tiende a, te diría, idealizar sus dramas, a potenciarlos. ¿Entiendes? Entonces hay que reducirlo. Esto es lo primero. Reducir. A veces se necesita hasta alguna pastilla para reducirlo. El insomnio, ¿entendés? Ya trastornos ya que implican cuestiones más corporales. Y entonces el primer paso es, uno tiene una herida, hay que ver si lo es. Y esa herida no es una construcción fantasmática de la persona. ¿Se entiende? Esto lo verificó Freud. Freud encontraba que muchas de sus pacientes, en el año 1900, ¿verdad? La época victoriana, 1898, decían haber sido abusadas. No se acordaban, ni sabía quién las había abusado. Y Freud después empezaba a hipnotizarlas, quería ver a ver cómo era esto, hasta que llegó a la conclusión de que era una mentira. Entonces empezó a decirle, histéricamente, miente sobre algo que no le ha pasado, pero que espera a lo mejor que le pase de otra manera. ¿Entendés? Entonces ahí hay una cuestión que lo traumático muchas veces es una creación de la persona. E incluso el reverso de esto. Freud verificó, algo que estudiaron también muchos los ingleses, Winnicott, Melanie Kay, toda la escuela inglesa. ¿Por qué? Porque ellos pasaron por la guerra, ¿verdad? Por la Segunda Guerra Mundial. Y lo que se verificó durante la guerra, sobre todo en Londres, que fue bombardeada por el ejército alemán, por la aviación alemana, durante meses y meses, es que lejos de enfermarse mentalmente las personas, de deprimirse, de esquizofrenizarse, los que eran melancólicos y depresivos remitían los cuadros, se mejoraban, ¿entendés? Increíble, qué increíble. Y bueno, hay que observarlo, eso muchas veces es así. Por ejemplo, yo he visto pacientes que un acontecimiento traumático, por un vuelco, la muerte de alguien, lejos de abatirlos, al contrario, los reinstala. Todo lo que tenían de patológico cae. Ahora se le llama un poco de resiliencia, que es un concepto muy vago. Exacto, pero en realidad lo que ocurre es que el paciente, ahí el bombardeo, por ejemplo, lo pone en otra situación de vida que tiene que resolver inmediatamente y se asume con otra responsabilidad que le va a ser mucho más útil en su vida, aunque le hayan destruido su casa y haya perdido a lo mejor a alguien muy querido. Fíjate vos cómo es esto. Sí. Identifico muy bien y comprendo lo que estás diciendo, ¿no? Hablaste hace unos minutos de el tema de los niños, adolescencia y la infancia, ¿no? Que todos recordamos. Y contame, ¿qué pensás, qué opinás de la digitalización que se llama ahora? Ese uso excesivo de pantalla celular, compu, tele, creo que es una preocupación, ¿no? Que está creciendo tanto en profesionales. Nosotros estamos estudiando en el Colegio de Psicólogos. Te digo, es más, vos decís ese uso. Debo ahí rectificarte. No es un uso. Es mucho más que es una implantación. El celular se implanta, como se implanta una prótesis, una cadera, un implante de dientes, en la vida de los niños desde los 2 años y a partir de ahí no se sabe cuándo termina. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño a través del celular va a empezar a tener un grado de satisfacción, de alegría, que no lo obtiene por ningún otro medio. Y entonces cuando uno tiene una satisfacción muy intensa, ¿qué hace? Quiere repetirla, se hace adicto. Y a eso se le llama digitalización de la vida, y eso hace que, por ejemplo, los pibes estén hiperconectados, pero de manera virtual, no corporal. Cancel, y vos me hablas de ese concepto que vos acabas de mencionar, ¿no? Yo te digo, ¿cómo hacés para lograr una alfabetización, podríamos decir, digital, para enseñarle a esos chicos? No, ahí simplemente lo que hay que hacer es decirle no. Y por ejemplo, nosotros estamos evaluando para llevar una propuesta a la legislatura de la provincia, donde se
deconstruyan todas las técnicas, las tecnologías digitales desde la primaria hasta los 15 años o 16. Porque además eso afecta a la pubertad. Hoy está comprobado que los pibes no tienen relaciones sexuales. Todo lo que sería la sexualidad infantil y la elección sexual se ha complicado muchísimo porque los pibes están enganchados con el celular y no con la elección del sexo, que es mucho más complicado, ¿entendés? La digitalización te hace perezoso, te hace vago. No vago, perdón. Vago te llamaban en mi época, este es un vago. No, los pibes no son vagos, simplemente están digitales, no se mueven. No se mueven, y si se van a mover lo hacen enojados, lo hacen, me da paja, te dicen, ¿viste? Habrás escuchado esta palabra, esta expresión de los pibes. Están, por ejemplo, mirá un detalle, los pibes de 14 años, 13, no saludan, y no por maleducados, sino porque llevan la cabeza, están ya corporalmente condicionados. Esa es la digitalización de la vida. El problema de la digitalización, yo estoy a favor de todas las tecnologías digitales para los grandes, para la agricultura, para nosotros que estamos comunicados ahora, pero estoy en contra con los pibes. Te tengo que dejar, Sebastián, porque un Zoom me están llamando. Tengo un Zoom justamente del Colegio de Psicólogos. No, y tenemos que seguir con la programación acá. Vamos a seguir este tema porque es muy importante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a llegar a una situación que vamos a tener que negociar con los chicos la salud mental y física, ¿no? Y limitar hay que hablar a ver cómo las pantallas. Bueno, te agradezco tu tiempo, Ángel. Muchísimas gracias. Un saludo para vos y tu audiencia. Dale. Te mando un abrazo muy, muy grande. Un abrazo. Chau. Pasó Ángel Orbea por Contacto Directo. Seguimos con la programación de GDS Radio TV Mar del Plata. El lugar propicio para que el día despliegue todo su arte está acá, disponibles incondicionalmente. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Nuestras vías de comunicación: 223-424-6646. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.